¿Qué tal, colegas? Soy Bremen de Mucio, el asesor regional en salud materna de la Organización Panamericana de la Salud, con base en el Centro Latinoamericano de Perinatología, y créanme que es un gusto tener la oportunidad de conversar en los próximos minutos con ustedes. Precisamente lo que vamos a hablar en los próximos minutos está relacionado con la atención prenatal en América Latina. Y nos centraremos en las propuestas que estamos trabajando en la región en este momento. Antes que nada, decirles que todos sabemos que el control prenatal es una intervención costo efectiva y que hemos solucionado el problema del acceso en América Latina, ya que más del 90% de las mujeres están teniendo 4 o más visitas prenatales al terminar el embarazo. Pero si bien hemos logrado una buena cobertura, seguimos teniendo problemas de calidad porque los resultados no son los que estamos esperando. Tenemos una mortalidad fetal demasiado elevada y también tenemos una morbilidad materna y neonatal que a veces está por encima de lo que quisiéramos tener, y ni que hablar del factor muerte, tanto materno como neonatal, que también es alto. En esos aspectos de falta de calidad se puede ver que no hemos podido avanzar en el respeto de los derechos. El trato materno respetuoso no es una cosa que sea moneda corriente en toda la región. Seguimos haciendo intervenciones que necesitan claramente ser actualizadas, y también se necesita entrenar, entrenar y entrenar constantemente a los equipos de salud. Vamos a centrar esta presentación en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre la atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo y las guías que hemos construido en el CLAP. La diferencia sustancial que tienen estas dos guías es que la guía nuestra trata de aterrizar los conceptos que están en las recomendaciones de la OMS para tratar de tener un instrumento más práctico que teórico. Pero me gustaría conversar con ustedes acerca de lo complejo que es el proceso de desarrollo de guías en la Organización Mundial de la Salud, que es un proceso que está totalmente estandarizado y se rige por la guía que ustedes ven, esa publicación que está ahí a la derecha. Entonces hay distintos pasos. Por ejemplo, cuando se está trabajando con la revisión sistemática, se tienen que formular preguntas para tratar de llenar las brechas del conocimiento que queremos hacer. Y es fundamental hacer bien esas preguntas, porque eso nos puede llevar a problemas. Fíjense ustedes que una pregunta mal hecha puede que tengamos una respuesta incorrecta y sea también incorrecta la intervención. Por eso nosotros utilizamos las llamadas PICO question, del inglés, las preguntas PICO, en las cuales la P representa la población, la I la intervención, la C tiene que ver con la comparación de esas intervenciones, medicamentos o lo que sea, y la O, outcome de inglés, que es el resultado que tratamos de ver. Eso nos permite llegar a una serie de resultados que los pasamos por una escala de gradación. Nosotros utilizamos el sistema GRADE, que es uno de los tantos sistemas, más de 100 sistemas que existen para graduar la evidencia disponible. Y en base a esa gradación nosotros podemos llegar a definir si el nivel de evidencia es alto, moderado, bajo o muy bajo. En el extremo alto ustedes se podrán imaginar que hacer una nueva investigación probablemente no vaya a cambiar nada porque ya está prácticamente concluido todo lo que necesitamos de evidencia. Y en el opuesto, lo muy bajo, seguramente nuevas investigaciones van a provocar cambios importantes en las estimaciones y en el conocimiento que tenemos. En base a eso nosotros vamos a poder hacer recomendaciones en favor de esa intervención, recomendar en contra de esa intervención o en el intermedio recomendar pero solo para escenarios específicos. Por ejemplo, en caso de una población desnutrida podemos recomendar cierta intervención que para la población general no lo haríamos, o como ahora está pasando con el COVID, el uso de un determinado medicamento se hace exclusivamente bajo determinadas normas de investigación, pero no es para usarlo en cualquier caso. En base a eso, vamos a llegar a formular la recomendación, pero formular la recomendación implica que también tengamos en cuenta otros elementos, como tienen que ser si
vamos a provocar más daños que beneficios con la intervención, si es costo efectiva, si es bien recibida por la población o por el personal sanitario. Entonces, todo esto implica las consideraciones que tenemos que tener para definitivamente hacer una recomendación. En relación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no vamos a tener tiempo aquí de hablar de las 39 que se han actualizado, más las 10 que ya existían, porque las de diabetes o las de hipertensión, como la evidencia era reciente, se introdujeron acá sin nuevas actualizaciones, pero ustedes ven que en 5 áreas se hicieron esas modificaciones. Pero para llegar a las guías del club, lo que tuvimos que hacer es un trabajo que nos llevara a llevar a tierra, como le decía, esa evidencia para que sirva tanto para el clínico en forma directa que la pueda aplicar, para quienes gestionan los servicios, pero también para aquellas personas que tienen que diseñar planes, políticas o mismo en los hospitales los protocolos, algo bien concreto. En ese sentido, nosotros con el Centro Rosarino de Estudios Perinatales y un grupo de expertos, trabajamos en buscar toda la evidencia que existía, la que teníamos en nuestra publicación del año 2011 de CLAP, que es lo que ven en verde, la que salió ahora en el 2016 de la OMS, y otras guías en azul, donde otros elementos de confianza, como puede ser las guías NICE u otras, tuvieran elementos. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros teníamos una serie de objetivos y una serie de actividades y fuimos a ver qué había en eso. En algunos casos encontramos con que eran recomendaciones huérfanas, es decir, no las recomendaba la OMS o no abordaba ese tema o no lo abordaba otra guía, aunque creíamos que era relevante. En otro caso había coincidencia total, en algunos casos tuvimos que hacer actualizaciones de nuestros contenidos y en otros casos encontramos recomendaciones que fueron incorporadas porque no existían. Por ejemplo, en el caso de confirmar el embarazo, que es un elemento clave en la clínica, y las actividades que tenemos que hacer para ello, otras guías no lo tenían, por eso es que lo mantuvimos. Pero en el caso de intervenciones ante síntomas fisiológicos comunes que la Organización Mundial de la Salud y nosotros no lo teníamos, los terminamos incorporando. Finalmente llegamos a tener 25 objetivos y más de 60 actividades que creemos que son altamente prácticas para que faciliten la acción de los profesionales de salud siguiéndolas porque están realmente actualizadas y responden a las principales necesidades. Esto no quiere decir que estas evidencias no vayan a cambiar en el futuro próximo. Pero como les decía al principio, a veces es necesario hacer adaptaciones, porque ahora la Organización Mundial de la Salud está recomendando 8 contactos como lo ideal cuando hasta hace poco tiempo manejaba los 2 contactos. Si ustedes recuerdan, durante el siglo pasado nos manejamos con el control prenatal clásico, en el cual más o menos había alrededor de 12 consultas, las primeras que desde el momento de captación se hacían hasta alrededor de la semana 32, que eran mensuales, luego de eso quincenales y a partir del término semanales. Ahora, a principios de este siglo, la Organización Mundial de la Salud promovió el modelo reducido y evaluó los resultados y encontraron buenos resultados y por eso que para el bajo riesgo recomendaron el modelo de 4 controles al que después tardíamente le agregaron un 5º control porque 4 no tenía impacto para la reducción de la mortalidad fetal. Sin embargo, en el año 2016, luego de la actualización de revisiones sistemáticas y un análisis secundario específico, se llegó a la conclusión de que 8 controles era lo ideal. De todas formas, esto está muy marcado por la calidad. Podemos hacer 20 controles, pero si la calidad sigue siendo baja, los resultados van a seguir siendo malos. Yo quiero mostrarle esto porque siempre el CLAP mantuvo una tendencia de no menos de 5 controles. ¿Y por qué lo mantuvimos? Porque esta es una publicación, un estudio que no lo llegamos a publicar, en el que trabajaron los doctores Martínez, Fecina, Cerrulla y yo, y ustedes pueden ver acá el número de contactos prenatales y muertes fetales. Esto eran casi 1 millón de registros, de los cuales 220.000 llegaron a esa cantidad de
para ser evaluados porque eran mujeres sanas, con fetos únicos, encefálica, sin patología, y ahí nos encontramos que la mortalidad fetal prácticamente se sigue reduciendo hasta los 6, 7 controles. Luego de eso ya el efecto se diluye y por lo tanto considerábamos que el número de controles tenía que ser más alto de lo que estábamos haciendo. Pero también en la guía, nosotros conscientes de esta nueva clasificación de los 8 controles, y esto no es obligatorio para que ningún país lo haga, los países en sus decisiones soberanas establecerán si sus modelos de controles serán de 4 como mínimo, o de 8 como mínimo, o cualquier número. Nosotros reactualizamos esta grilla que muestra por un lado las semanas de las consultas, a qué edad gestacional se debe hacer, las actividades y cómo son esas intervenciones. Aquí lo único que tratamos de hacer es clarificar el momento de las intervenciones, teniendo en cuenta que hay intervenciones que se hacen una vez al comienzo, otras que se hacen en un periodo especial vinculado a la aparición de riesgo. Por ejemplo, medir la proteinuria tiene mucha más significación a mediados del embarazo o después de las 20 semanas que en etapas incipientes, y la medida de la presión arterial durante todo el embarazo. Entonces, esas prácticas están de esta forma lo más ordenadamente posible para que el prestador las pueda usar en una forma sistematizada y no cometa errores ni olvidos. Pero también el CLAP sigue promoviendo el uso de las tecnologías perinatales apropiadas, que no son tecnologías de pobres, porque estas tecnologías se aplican al 100% de la población. Imagínense ustedes lo fundamental que es tener clara la edad gestacional de la mujer que estamos cuidando. Y por eso es importante también que tengamos una historia clínica perinatal, no importa si es la historia clínica perinatal del CLAP o cualquier otra historia, pero que sea una historia sistematizada, estandarizada, que sirva como hoja de ruta al prestador que está entendiendo. Yo a veces veo historias clínicas en las que no figura la edad gestacional, ni que hablar que a veces no está la edad materna. Entonces uno duda de la calidad de atención que se está prestando en esos escenarios, ¿verdad? Lo mismo que el carnet perinatal. ¿Y por qué yo insisto con lo de la adaptación? Estábamos en la reunión en Ginebra y de parte de América hicimos énfasis para que se mantuviera el carnet perinatal. Nos decían los colegas europeos, todas las historias están informatizadas, no se precisa un carnet, la mujer llega y cuenta con los datos, o si no, saca la ficha que tiene el registro. Y ustedes saben que la realidad de América no es esa. A veces las mujeres llegan a la noche, los registros no están funcionando, y aún en sistemas que están informatizados, las mujeres no tienen acceso, ni el médico tiene acceso, ni la partera, ni la enfermera, porque el sistema cayó. Fíjense, si eso pasa en un banco, lo que puede ser nuestros servicios de salud. Y por eso que nosotros propugnamos por seguir insistiendo con ese tipo de herramientas. En resumen, hemos hablado parcialmente de las recomendaciones de la Organización Mundial para la Atención Prenatal. Hemos visto cómo hemos hecho las del CLAP y decirle que estas recomendaciones que ustedes tienen disponible tanto en la página web de la OPS como de CLAP son accesibles y si ustedes desean les podemos mandar el link para que accedan a ellas, pero que también nosotros seguimos promoviendo el uso de las tecnologías en el prenatal, así como la realización de una buena historia clínica estandarizada para mejorar la calidad de atención. Y decirles también que debemos seguir entrenando los equipos de salud para la atención prenatal. Es una buena inversión que tenemos que seguir haciendo. Yo les agradezco la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes. Ahí dejo mi correo electrónico en caso que ustedes quieran contactarse conmigo. Ha sido un placer poder hablar con ustedes. Un abrazo y hasta pronto.